Primero que todo, buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico correspondiente a la unidad 3, en lo que vamos a ver teoría de colas o líneas de espera. Entonces, dentro de una línea de espera vamos a tener diferentes situaciones, entre las cuales están las llegadas y que corresponden a una frecuencia en la que se repite o se tiene una certeza o una probabilidad de que diferentes clientes o productos para ser transformados eh, a través de una máquina o algo llegan a un servidor o a un punto de trabajo, una estación de trabajo. Entonces las llegadas van a ser medidas con una variable que se llama lambda, es la letra griega que es una y invertida y que es igual al número de llegadas durante un periodo de tiempo. Es decir, que lambda la podemos observar como el número, la cantidad de personas o de clientes que llegan, pongamos en un minuto, en una hora o en un día. Puede darse de diferentes formas. Entonces, es una variable que la tenemos identificada y que cada vez que se presente una llegada ya sabemos que eso se mide con esta variable y que eh, pues se conoce como el número de llegadas durante un periodo de tiempo. El tiempo promedio entre llegadas es igual a 1 sobre lambda. Entonces ya tenemos dos variables. Una que es lambda, el número de llegadas durante un periodo de tiempo, y 1 sobre lambda es el promedio entre llegadas. Es decir, si llega una persona, ¿cuánto tiempo se demora en llegar la otra persona? Y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar la tercera persona? ¿Cuánto en la cuarta? Y así sucesivamente. Vamos a tener un tiempo entre cada una de las llegadas. Este es un tiempo promedio que es 1 sobre lambda. Entonces ya tenemos una cantidad y una cantidad de tiempo. Cantidad de llegadas y tiempo. Tiempo promedio. Que se demora una llegada entre la otra. Tenemos la disciplina de la cola. El tamaño de la línea de espera, que equivale a la cantidad de personas o la cantidad de materia prima en espera de ser atendida. Esto lo podemos identificar de manera muy fácil en un banco, es decir, cuántas personas están esperando ser atendidas por el cajero o por el asesor comercial. Entonces los que están en la fila nosotros los podemos identificar fácilmente. Entonces tenemos un tamaño de esa línea de espera y que se cuantifica con el número de personas que hay esperando, y hay otra variable que es cuando la están cuando hay una persona que está siendo atendida y adicionalmente hay otras que están en espera. Entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a analizar cada una de estas variables y para ver cómo se comporta o cuál es la disciplina de esa cola. En este caso, pues lo vamos a utilizar como para efectos pues de este curso, que el primero que llega es el primero en salir. Hay otros sistemas en donde el último en llegar es el primero en salir, y un ejemplo de eso es a veces eh, pueden ser atendidos personas en un banco que tienen alguna dificultad o una discapacidad o tienen alguna
o están en avanzada edad, y se puede dar el caso en que son los últimos en llegar, pero son los primeros en ser atendidos. Es decir, llegan de últimos pero los atienden de primero, a pesar de que hay otros en fila. Ese es el otro sistema. Sin embargo, para el efecto de este curso, solo vamos a ver que el primero en llegar es el primero en ser atendido. Entonces vamos a ver el mecanismo de servicio. En el mecanismo de servicio hay otra variable. Esa variable es mu, que está denotada como una U con pues uno de sus lados más largo que el otro, y también es una letra griega. ¿Qué viene siendo mu? Es el número de tareas atendidas por periodo de tiempo. Es decir, es la capacidad que tiene el prestador de servicio de atender a los clientes o a las materias primas que llegan. Es la capacidad, así de sencillo. Entonces, mu es igual al número de tareas atendidas por periodo de tiempo. Entonces, un ejemplo es: el cajero 1 tiene la capacidad de atender 10 personas por hora. Esa es una medida de mu, en donde nosotros podemos identificar fácilmente pues la capacidad que tiene ese cajero. Entonces podemos también decir, el segundo cajero, el cajero número 2, tiene la capacidad o un mu de 20 personas por hora. Entonces ya vemos que duplica la capacidad del primero. Entonces cada uno va a tener una medida diferente. Entonces tenemos mu, y ahora vamos a ver 1 sobre mu, que equivale al tiempo medio o promedio de servicio. Es decir, ahorita veíamos la capacidad que tenía el cajero. Ahora lo que vamos a ver es cuánto se demora en promedio en atender una persona o en la estación de trabajo de transformar esa materia prima. Entonces tenemos dos variables más, que son mu y 1 sobre mu. Ya vimos lambda y 1 sobre lambda, y vimos las diferentes cómo se comporta la fila. También a través de mu y lambda nosotros podemos calcular cuántas personas hay en fila, cuántas personas pueden haber después de que llegue, cuántas personas hay y cuánto se puede demorar la otra en llegar, y así sucesivamente. También podemos hallar el tiempo que hay, el tiempo que puede demorar una persona desde que llega hasta que sale. Entonces todo esto lo vamos a ver a continuación con las diferentes fórmulas que tenemos para tal fin. También podemos ver los ejemplos de cada una de los sistemas de cola. Pues hay diferentes ejemplos y aquí podemos ver varios. Podemos ver en esta tabla una situación, una llegada, una cola y un mecanismo de servicio. Entonces, cuando nosotros identificamos cada uno de estos elementos, nosotros podemos empezar a estudiar una cola o un sistema de líneas de espera. Miremos uno de los ejemplos. Tenemos el de carga de camiones. Entonces tenemos una situación que es cargar unos camiones. Este ejemplo es muy del área logística. Entonces tenemos unas llegadas que van llegando camiones que van a ser servidos por un muelle de carga. El mecanismo de servicio es un muelle de carga, y a su vez es un recurso que es restrictivo. Es decir, los camiones están en espera ya que están haciendo uso de un recurso restrictivo. Entonces ese recurso restrictivo lo que quiere decir es que se demora una cantidad de tiempo mientras que los camiones van llegando y tardan en ser atendidos. Es restrictivo, ¿por qué? Porque tiene una capacidad.
menor a la tasa de llegada de los camiones. Y así sucesivamente también podemos ver otro ejemplo. Tenemos una situación que es la corte, llegada a casos, una cola casos atrasados y el mecanismo de servicio es el juez. Ese es un sistema de cola pues que como vemos en el país, la justicia es lenta pero llega, eso dicen. Y así sucesivamente podemos ver otros ejemplos. Está en el aeropuerto, los pasajeros, en el mismo aeropuerto también hay otro sistema que es el de los aviones. Entonces ya son dos sistemas, la llegada de los pasajeros, a su vez llegada y salida de aviones. Los pasajeros esperan en una sala de espera, los aviones están esperando un muelle donde sean cargados o que se arriben los pasajeros, al igual que el mecanismo de servicio viene siendo para el caso de los aviones una pista y para los pasajeros viene a ser un avión. Y así sucesivamente podemos ver diferentes ejemplos de líneas de espera o de sistemas de cola. Acá abajo podemos ver la citación del libro donde se tomó esta tabla. De este libro también pueden estudiar y ver ejemplos de los ejercicios que estamos pues desarrollando en la actividad. Sin embargo, aquí vamos a desarrollar todos unos ejemplos que son muy parecidos a los que están en la actividad. Sin embargo, este libro es muy útil y lo pueden consultar tanto para esta actividad como para cuando tengan un caso específico de líneas de espera en su contexto laboral. Entonces aquí ya nosotros analizamos lo que era la línea de espera, cada uno de los componentes, cada una de las situaciones, la disciplina de la cola, y ahora aquí vamos a ver lo que son las fórmulas para hallar cada una de las variables que se pueden presentar dentro de un sistema de colas. Entonces tenemos en el primero una característica, en la columna primera, tenemos un símbolo y tenemos una fórmula. Entonces tenemos la primera característica y de esto deben tener pues total certeza y tener claro el concepto, ya que se debe asociar la característica con la respectiva fórmula. ¿Por qué? Porque hay uno o dos puntos en la actividad en que se ven este tipo de ejercicios. Entonces tenemos cantidad esperada en el sistema. El símbolo es L. La fórmula es lambda sobre mu sobre lambda. Tenemos cantidad esperada en la línea de espera, que es L sub Q, y que su fórmula es lambda al cuadrado sobre mu, que multiplica a mu menos lambda. Tenemos el tiempo previsto de espera, que el símbolo es W. Ahí entre paréntesis dice incluye la duración del servicio, es decir, el tiempo que se demora esperando en la cola y adicionalmente el tiempo que se demora siendo atendido por el servidor. Entonces tenemos la fórmula que es 1 sobre mu menos lambda. Tenemos la que sigue, que es tiempo esperado en la línea de espera, es decir, cuánto nos demoramos en la fila, que es W sub Q. Y la fórmula es lambda sobre mu, que multiplica a mu menos lambda. Y por último tenemos la probabilidad de que el sistema esté vacío, es decir, de que no haya nadie ni siendo atendido
ni en la línea de espera. Entonces la fórmula es 1 menos lambda sobre mu. Ya, sencillo, son estas formulitas que tenemos que tener certeza en la asociación con cada una de las características que están ahí descritas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Malena, ¿puedes desactivar el audio, por favor? Desactiva el micrófono, Malena, por favor, para que no se interrumpan a los demás estudiantes. Bueno, veamos. Ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un supermercado en el que dice: imagínese un supermercado grande con muchas cajas de salida. Supóngase que los clientes llegan para que les marquen su cuenta con una tasa de 90 por hora y que hay 10 cajas en operación. Nótese que una familia junta de compras se trata como un cliente. Si hay poco intercambio entre las líneas, puede tratarse que este problema como 10 sistemas separados de una sola línea, cada uno con una llegada de 9 clientes por hora, para una tasa de servicio de 12 por hora. Es decir, nosotros ahí ya tenemos tanto a mu como a lambda. Tenemos una tasa de llegada que es de 9 clientes por hora y tenemos una tasa de servicio que es de 12 clientes por hora. Es decir, lambda es igual a 9 clientes por hora y mu es igual a 12 clientes por hora. Entonces vamos a ver cómo aplicamos las fórmulas que vimos ahora con las diferentes preguntas que tenemos aquí a continuación. Entonces la primera es: halle la cantidad de clientes esperando en la cola, es decir, W sub Q, L sub Q, perdón. Cantidad de clientes. L sub Q es igual a lambda al cuadrado sobre mu, que multiplica a mu menos lambda. Entonces ya identificamos a lambda y a mu y lo que hacemos es reemplazar. Tenemos que lambda es igual a 9 y mu es igual a 12. Entonces reemplazamos en la fórmula de L sub Q, que es igual a 9 al cuadrado sobre 12, que multiplica a 12 menos 9, y eso nos da un total de 2.25 clientes. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en un momento dado, en esa línea que tiene ese comportamiento, es decir, una tasa de llegada de 9 clientes por hora y una tasa de servicio de 12 clientes por hora, nosotros en un momento dado vamos a llegar y vamos a encontrar a 2.25 personas delante de nosotros esperando en esa fila. Eso es lo que acabamos de hallar con L sub Q. Como pueden ver, es una fórmula sencilla, fácil de aplicar, fácil de identificar las dos variables, tanto lambda como Q, y por ende es sencillo de calcular y no se demora gran cosa pues haciendo el cálculo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, otro punto del mismo ejercicio. Hay el tiempo de espera en la línea, es decir, cuánto se demora una persona en promedio esperando ser atendida. Entonces ahora sí utilizamos W sub Q, que es igual a lambda sobre mu, que multiplica a mu menos lambda. Entonces reemplazamos nuevamente. Tenemos que lambda es igual a 9 y mu es igual a 12. Reemplazamos en la fórmula. Eso nos da 0,25 horas
que al pasarla a minutos tenemos que equivale a 15 minutos. Punto 25 es un cuarto de hora. Entonces ahí ya tenemos el tiempo que nosotros podríamos decir que nos vamos a demorar esperando a ser atendidos, dado que hay dos clientes delante de nosotros y uno siendo atendido. O sea, mínimo hay dos clientes esperando, 2.25 clientes. Con ese escenario nos vamos a demorar 15 minutos esperando en la fila a ser atendidos. Entonces, veamos otro ejemplo. Indique la cantidad de clientes en todo el sistema. Es decir, el que está siendo atendido más los que están esperando. Entonces la fórmula es L, que es igual a lambda sobre mu sobre lambda. Entonces tenemos que reemplazamos en la fórmula y tenemos que eso es L es igual a 9 sobre 12 sobre 9. Eso es igual a 3 clientes. Es decir, ahorita calculamos 2.25 clientes y en este ejercicio incluimos el que está siendo atendido, es decir, son 3 clientes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos claros? ¿Si han entendido los ejercicios? Juan Pablo dice bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Listo, entonces continuamos. Indique la cantidad de clientes en todo el sistema. Bueno, este fue el que ya llamo. Indique el tiempo estimado de espera. Tenemos W, que es igual a 1 sobre mu menos lambda. Y volvemos y reemplazamos. Y nos da que W es igual a 1 sobre 12 menos 9. Eso es igual a 0,33 horas o 20 minutos. 0,33 es un tercio de hora, que viene a ser un tercio en minutos, viene siendo 20 minutos. Entonces aquí podemos ver que ahorita se demoraba 15 minutos en la fila, pero durante todo el sistema, es decir, 15 minutos en la fila más el tiempo que demora en ser atendido, todo eso se va a llevar 20 minutos. Entonces ese es de acuerdo con mu y lambda, que tienen que se pues con el comportamiento que tiene esa línea de espera, nosotros mínimo vamos a esperar 20 minutos. A pesar de que la capacidad es mayor a la cantidad de personas que llegan a pagar su mercado. Entonces miremos ahora cuál es la probabilidad de que hayan 3 clientes en el sistema. Es decir, nosotros estamos realizando la compra y en un momento dado se nos ocurre pensar cuántos clientes habrá en la cola si nosotros ya nos vamos para allá a hacer la fila. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si hay 3 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que hayan esos 3 clientes? Lo calculamos con esta fórmula que tenemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de P de que L sea mayor que 3? La fórmula es lambda sobre mu, todo esto elevado a n más 1, donde n viene siendo el 3, es
es decir, la cantidad de clientes que van a estar en, en el sistema. Entonces, al reemplazar en esta fórmula tenemos que 9 sobre 12 elevado a la 3 más 1, eso nos da 0,32, es decir, un 32% de probabilidad de que estén 3 clientes dentro del sistema. Es decir, 1 siendo atendidos y 2 esperando. Cuando hablamos de sistema, debemos incluir el que está siendo atendido en el servidor. En este caso, pues una caja de supermercado. Entonces vamos ahora a ver la modelación del proceso de llegada. Entonces ya este es otro tema o otro tipo de ejercicio que también podemos hacer dentro de la línea de espera. Tenemos un intervalo de tiempo T, un número de llegadas que se van a presentar dentro de ese intervalo de tiempo. Vamos a tener una tasa de llegada lambda. Vamos a tener también una probabilidad y n, que puede ser cualquier número positivo, incluyendo el 0. Y tenemos la siguiente fórmula. La probabilidad de que n sub t, es decir, el número de llegadas, sea igual a n, es igual a e, que es una constante, e elevado a la menos lambda por t. Todo esto multiplica a lambda por t elevado a la n sobre n factorial. Entonces veamos un ejercicio en donde nosotros podamos aplicar la fórmula y verlo de una manera más sencilla. Entonces tenemos un reconocido restaurante de la ciudad, vende desayunos en horas de la mañana de 6 a 8 a un promedio de 50 por hora. Y en el mediodía de las 12 hasta las 14, almuerzos a un promedio de 60 por hora. Puesto que los insumos son perecederos, el dueño se pregunta acerca de la probabilidad de que se vendan exactamente 100 desayunos y 115 almuerzos. Si se sabe que el sistema se comporta basado en una distribución Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan menos de 100 desayunos y más de 120 almuerzos? Entonces analicemos. Tenemos un restaurante que en horas de la mañana vende desayunos y en horas del mediodía vende almuerzos. De 6 a 8 de la mañana vende en promedio 50 almuerzos por hora. Es decir, que de 6 a 8 van a ser 100 almuerzos, 100 desayunos. Es decir, 100 llegadas en ese lapso de tiempo. En el mediodía tenemos de 12 a las 14 un promedio de 60 por hora. Es decir, 60 de 12 a 1 y 60 de 1 a 2. Es decir, 120 almuerzos en ese lapso de tiempo. Ahora, el administrador, de acuerdo con los datos históricos que él tiene, él quiere ver si hay una probabilidad de que se vendan 100 desayunos y 115 almuerzos. Es decir, él programa su producción, programa sus compras para atender 100 desayunos en la mañana y 115 almuerzos de una manera exacta. Quiere saber qué tan probable y qué tan alta es esa probabilidad.
Para eso él utiliza una distribución Poisson y quiere saber la probabilidad de que se vendan menos de 100 almuerzos, menos de 100 desayunos y más de 120 almuerzos. Miremos cómo realizamos el ejercicio. Entonces tenemos en desayunos tiempo 2 horas, lambda de 50 por hora y n que es igual a 100. En los almuerzos tenemos t igual a 2 horas, lambda de 60 por hora y n igual a 120 almuerzos. Tenemos la fórmula que es la probabilidad de n sub t, que es igual a n, igual a e elevado a la menos lambda sobre t, menos lambda por t, todo esto multiplicado por lambda por t elevado a la n sobre n factorial. Entonces vamos a trabajar los desayunos. Tenemos ya identificado las variables y queremos saber cuál es la probabilidad de que se vendan menos de 100 desayunos, por lo que tenemos que n sub t sea igual a 100, es la que vamos a hallar inicialmente. Al reemplazar, nosotros tenemos que nos queda de la siguiente manera: e elevado a la menos 100, es decir, 2 por 50, que a su vez multiplica a 100, que también es 2 por 50, y elevado a la n, que es igual a 100 desayunos, sobre 100 factorial. Al calcularlo, nosotros tenemos una probabilidad del 4%. Esta probabilidad es de que se vendan 100 desayunos. Ahora vamos a ver la probabilidad de que sean 120 almuerzos. Tenemos la misma fórmula. Y vamos a calcular, perdonen ahí, es 115 almuerzos. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 115 personas para consumir 115 almuerzos en el transcurso de esas 2 horas? Esa probabilidad es igual a e elevado a la menos 120, que es lambda por t, es decir, 2 horas por 60 clientes por hora nos da 120, y reemplazamos también en el lambda por t, que está elevado a la n, que viene siendo 115, todo esto sobre 115 factorial. Esa probabilidad nos da que es de 3,44%. Entonces nosotros hasta aquí, ¿qué hemos hallado? Hemos hallado la probabilidad de que lleguen 100 personas y consuman 100 desayunos, y la probabilidad de que lleguen, de que haciendo 115 almuerzos se vendan 120. De que lleguen 115 personas y consuman 115 almuerzos. Si tenemos una tasa lambda de 60 por hora y un lapso de tiempo de 2 horas. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Sencillo de hacer? ¿Lo ven difícil? ¿Cómo lo ven? Ok, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a hallar
cuál es la probabilidad de que se vendan menos de 100 desayunos y lo hallamos de la siguiente fórmula. Tenemos la probabilidad de n sub t menor o igual a 100. La que hallamos ahorita era igual a 100, ahora es menor o igual a 100. Entonces esto lo hacemos a través de la distribución Poisson y lo hacemos a través de Excel. ¿Por qué lo hacemos a través de Excel? Porque para nosotros desarrollar el ejercicio con la fórmula que vimos anteriormente tendríamos que calcular la fórmula para calcular 100, para calcular 99, luego para calcular 98, luego 97, 96, 95 y así hasta llegar a 1 y sumar todas esas probabilidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a Excel y hacemos el cálculo con la fórmula de Poisson y tenemos que la probabilidad de que n sub t sea menor o igual que 100 es igual a Poisson. Ponemos en el primer dato 100, en el segundo 100 y en el tercero verdadero, y eso nos da una probabilidad del 52.65%. Si notan que ahorita que calculamos n sub t igual a 100 nos dio una probabilidad bajita del 3 punto algo, y ahora que estamos calculando toda la sumatoria de las probabilidades que son menores de 100 nos da una probabilidad muchísimo más alta, que es del 52.65%, que viene a ser la probabilidad de que se vendan menos de 100 desayunos. Es decir, es más probable que se vendan menos de 100 desayunos a que se vendan más de 100 desayunos. Si queremos saber cuál es la probabilidad de que se vendan 101 desayunos, podemos decir que es 52,65 más la probabilidad de que n sub t sea igual a 100. Entonces ya con eso nosotros podemos hacer unos cálculos y tener pues unas probabilidades que nos pueden ayudar a hacer mejor las compras para abastecer los insumos que se requieren para preparar 100 desayunos o más, y a su vez para tomar la decisión de si preparamos anticipadamente o esperamos a un tiempo prudencial. Esto es importantísimo porque en este caso nosotros lo podemos ver en un restaurante, pero en todas las empresas esto se puede desarrollar, y más cuando hay una inversión de capital bastante alta en materias primas o en insumos. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Continuamos. Ahora vamos a calcular los 120 almuerzos. Ya calculamos los desayunos, ahora vamos a ver los 120 almuerzos. Que sean más de 120 almuerzos los que se van a vender, es decir, que vengan más de 120 personas. Y la probabilidad es que n sub t sea mayor o igual que 120. Entonces, lo mismo. Hacemos el cálculo en Excel, puesto que si no nos tocaría calcular para n sub t igual a 120, n sub t igual a 121, n sub t igual a 122 y así sucesivamente hasta el infinito.
cual sería engorroso. Pero como nosotros tenemos una probabilidad finita en donde podemos hallar la probabilidad de que sea menor de 120, es decir, de 1 a 119, nosotros planteamos la fórmula ya como 1 menos Poisson 120, en el segundo término 120 y en el tercero verdadero. ¿Por qué lo calculamos de esa manera? 1 menos la fórmula, porque nosotros siempre vamos a estar hallando el lado izquierdo de la curva de la distribución Poisson. Entonces, como sabemos que todas las probabilidades están comprendidas entre 0 y 1, nosotros se las restamos. 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 120, que es la que estamos formulando aquí en la ecuación. Entonces, la probabilidad n sub t que sea mayor o igual que 120 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 120. Al nosotros reemplazar esos valores en la ecuación de Poisson en el Excel, tenemos que nos da una probabilidad del 47.57%. Es decir, que la probabilidad de que se vendan más de 120 almuerzos es del 47.57%. De tal manera que si el administrador decide preparar 120 almuerzos, hay una probabilidad de que se le queden unos cuantos sin vender. O sea, es más probable que sean menos los que vienen a que sea una probabilidad mayor. Es más probable a que se le queden almuerzos sin servir a que le toque preparar más almuerzos para suplir una demanda mayor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me gustaría escucharlos, los noto como muy callados. Ya vamos por el segundo ejercicio. Ok, entonces no hay preguntas, entonces continuamos. Buenas noches. Sí, de todos modos estos ejercicios que estamos viendo son muy parecidos, bastante parecidos. Entonces yo ya tengo ahí la actividad para que la miremos y veamos cómo lo podemos aplicar la fórmula y cuáles se aplican en cada uno. Entonces, mira que aquí yo tengo la actividad y ahorita la podemos mirar. Por ejemplo, hayan exactamente 2 clientes en la fila de la caja. Ese ejercicio lo vimos ahorita en en uno de los que se explicó, y era sencillamente reemplazar en la fórmula. O sea, ustedes aquí les dice qué es lo que tienen que buscar y ya nada más es escoger, identificar la fórmula y reemplazar las variables. Entonces ahora la miramos. Entonces vamos con otro ejemplo.
Considere un restaurante de comida rápida con un menú limitado. El restaurante se está diseñando para que todos los clientes se unan a una sola línea para ser atendidos. Igual que en el supermercado, una orden es una llegada sin importar cuántas personas comparten esa orden. Una persona tomará la orden y la servirá. Con sus limitaciones, la tasa de servicio puede aumentarse agregando más personal para preparar la comida y servir las órdenes. Esto constituye un sistema de un servidor y una línea. Si las llegadas y las salidas son aleatorias, puede aplicarse el modelo de una cola. Supóngase que la administración quiere que el cliente promedio no espere más de 2 minutos antes de que se tome su orden. Esto se expresa como W sub Q igual 2 minutos. Supóngase también que la tasa máxima de llegada es de 30 órdenes por hora. Entonces tenemos que lambda es igual a 30 órdenes por hora y W sub Q es igual a 2 minutos. Es decir, que un cliente no se demore más de 2 minutos en ser atendido. Entonces tenemos la fórmula de W sub Q. Tenemos W sub Q es igual a lambda sobre mu que multiplica a mu menos lambda. Este es un ejemplo muy específico. ¿Específico en qué sentido? En que cuando ustedes tengan dentro de su contexto laboral la necesidad de calcular cuántas personas necesitan o cuántos servidores necesitan para prestar un servicio de calidad, ustedes lo puedan hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Con esta sencilla fórmula, donde W sub Q es el tiempo que se va a demorar la persona en ser atendida, y tenemos una capacidad que en este caso es de 30, una tasa de llegada, que es de 30 órdenes por hora. Es decir, lambda es igual a 30 por hora y W sub Q es igual a 2 minutos. Entonces, ustedes saben cuántos clientes llegan en una hora y también saben cuánto tiempo quieren que ese cliente se demore esperando ser atendidos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos servidores cuántos servidores necesitamos para que ese tiempo se cumpla? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo prestar un servicio de calidad a un cliente y calcular qué es lo que nosotros necesitamos para poder servirlo de esa manera. Entonces, con esta fórmula nosotros empezamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? Mu. Vamos a despejar mu por una razón. Es la variable que no tenemos. Tenemos lambda, que es la tasa de llegada. Tenemos W sub Q, que es el tiempo que queremos que se demore el cliente en ser atendido. Pero nos falta mu, es decir, la capacidad que necesitamos para atender en ese tiempo a los clientes. Entonces empezamos a despejar mu. Pasamos W sub Q, lo que está en el denominador lo pasamos a multiplicar al otro lado, y W sub Q que queda multiplicando pasa a dividir, y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Al pasar lambda sobre W sub Q en el lado izquierdo lo pasamos restando, y al multiplicar el mu por mu menos lambda nos queda una ecuación cuadrática. Entonces nosotros tenemos mu al cuadrado menos lambda por mu menos lambda sobre W sub Q. Entonces tenemos en este caso la variable que estamos hallando, es decir, x, que equivale a mu. Tenemos a, que es 1,
tenemos B que es menos lambda y tenemos C que es menos lambda sobre W sub Q. Aquí tenemos la ecuación, la fórmula de la ecuación cuadrática para resolver la ecuación cuadrática. Si se acuerdan de ella, mu igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y reemplazamos. Entonces tenemos que mu es igual a lambda más menos raíz de lambda al cuadrado más 4 que multiplica a 1 y que a su vez multiplica a lambda sobre W sub Q. Todo esto dividido por 2 que multiplica a, que en este caso es 1, por lo que continuamos en búsqueda del valor de mu, y tenemos que lambda es igual a 30 órdenes por hora y tenemos que W sub Q es igual a 2 minutos, es decir 0,033 horas. Que nos quede claro que aquí o trabajamos en minutos o trabajamos en horas, ambas variables, tanto lambda como W sub Q. En este caso nosotros pasamos W sub Q a horas para trabajar todo en horas. Al reemplazar en la fórmula nos queda de la siguiente manera: 30 más menos raíz de 30 al cuadrado más 4 que multiplica a 1 y 30 sobre 0,033 sobre 2 por 1. Al resolver tenemos que mu es igual a 30 más menos 67,35 sobre 2. Eso nos queda que es 97,35 sobre 2. Tenemos que tener en cuenta que son dos resultados posibles: 30 más 67,35 y 30 menos 67,35. Todo esto sobre 2. Entonces en este caso nos queda que mu es igual a 97,35 sobre 2 o 48,7 órdenes por hora. No tomamos el negativo por una razón. 30 menos 67 nos da 37,35, lo cual dividido entre 2 nos da 15 algo, y ese valor no sería pues muy bajito, muy bajo como para suplir las órdenes, o sea, una capacidad muy baja para nosotros poder suplir las órdenes. Entonces tomamos el valor más alto, que en este caso es un mu igual a 48,7 órdenes por hora. O sea, esta es la capacidad que nosotros necesitamos tener para poder atender a los clientes en 2 minutos, que se demoren máximo 2 minutos esperando la orden. Entonces nosotros tenemos ya la capacidad. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora tenemos que identificar cuántas personas nos suplen esa capacidad. Entonces la conclusión es: para cumplir los requerimientos se necesita una tasa de servicio de casi 50 órdenes por hora. Entonces, si por ejemplo una brigada de 5 puede manejar 45 órdenes por hora, es decir, si actualmente hay 5 personas atendiendo 45 órdenes por hora y una de 6 puede procesar 50 por hora, entonces sería necesario tener una brigada de 6 personas. Entonces ya nosotros podemos tomar la decisión si incrementamos la cantidad de personal, ya que nosotros hayamos la capacidad para prestar un servicio en un tiempo determinado.
es decir, un servicio de calidad. Eso es algo que muy poca gente lo hace, no conocen o no les interesa. Por lo menos, si este cálculo lo hicieran en una EPS, tendrían certeza de qué capacidad necesitan para atender a todas las personas que requieren un servicio de salud de calidad. La pregunta es, ¿lo hacen? No lo hacen. Entonces, vamos a detener la grabación y a responder pues las dudas que tengan.